Buenas noches para todos y todas, queridos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pertenecientes a la asignatura electiva Políticas Públicas, y a todas aquellas personas que muy amablemente nos siguen por el canal YouTube. El día de hoy, martes 14 de abril del año 2020, vamos a dar continuidad a nuestro ejercicio académico, siguiendo los derroteros de las autoridades académicas y apelando como estrategia metodológica a las tecnologías de la información y las comunicaciones por los hechos que son de notorio conocimiento de la comunidad nacional e internacional. Lo primero, reiterarles un fraternal saludo de fe, de esperanza, de fortaleza, de templanza para ustedes y para todas sus familias, haciendo votos ingentes porque Todopoderoso nos ilumine y nos proteja, nos ayude, pero pues como también se dice, ayúdate que yo te ayudaré, en una altísima proporción. La expansión de esta pandemia depende del patrón de comportamiento que desde el punto de vista individual y colectivo adoptemos. Esta es una oportunidad de vida también para replantearnos muchas cuestiones de nuestro ciclo vital, tanto desde el punto de vista individual y personal, como también colectivo. Lo segundo es traditarles o transmitirles un parte de confianza legítima derivado de los derroteros de las autoridades académicas, en el sentido de que estamos haciendo los mejores esfuerzos porque el ejercicio académico llegue a una feliz conclusión, preservando y respetando cabalmente los contenidos temáticos que fueron trazados desde el comienzo del semestre. Lo tercero es una reflexión, o más que una reflexión, es una muy respetuosa convocatoria a aquellos estudiantes que aún no han formalizado su inclusión en listas oficiales de la facultad. Justamente el día de ayer, con la anuencia de la coordinación académica de nuestra facultad, logré la incorporación de las notas del primer corte de algunos estudiantes que estaban pendientes por algunas dificultades de orden administrativo. Sin embargo, me causa sorpresa que aún hoy hay estudiantes que no han logrado materializar ese propósito. Entonces, les insisto muy respetuosamente, les sugiero, les solicito que a la mayor brevedad solucionen ese tema, porque vamos a tener un problema al momento de pretender ingresar la nota correspondiente al segundo cohorte. El siguiente tema que quiero referir es que hay un estudiante, un caso particular, al cual le he escrito a su correo personal porque me preocupa el hecho de que no ha presentado la primera evaluación. Desde luego tiene una justificación avalada por la universidad, pero la misma situación es necesario que la mayor brevedad posible se ponga en contacto para que podamos cumplir con ese requisito de la facultad. En orden a lo que venimos desarrollando en este video tutorial y respetando de una manera integral la voluntad popular, no en vano decían los griegos, Vox Populi, Vox Dei, entiendo que ustedes aplicaron una encuesta para determinar cuál era el mejor medio que les facilitaba a ustedes la continuación de los contenidos temáticos, y en las opciones estaba la metodología tecnológica del Zoom o continuar con los videos tutoriales a través del canal YouTube. Y como quiera que salió avante esta segunda propuesta, pues honraremos ese compromiso y continuaremos interactuando de esta manera. Entonces, hoy lo que vamos a desarrollar es fundamentalmente el sentar unos criterios, unas pautas, unas premisas de orden metodológico de cómo se debe abordar el análisis de cualquier jurisprudencia, de cara o en perspectiva a que en el drive que ustedes crearon se ubica la sentencia C-211 del año 2017,
para que ustedes tengan acceso a ese material, si es que ya no lo tienen, para hacer una lectura más omnicomprensiva, más analítica con base en estos parámetros. De tal manera que honrando y además respetando los horarios y sus disciplinas de tiempo, en el transcurso de la próxima semana habrá un segundo video tutorial donde el suscrito hará unas reflexiones muy puntuales sobre esta sentencia de la Corte Constitucional, sin que ello sea óbice, para que ustedes de una manera autodisciplinada y muy comprometida, como ha sido su denominador común como estudiantes, hagan una aprehensión más rigurosa y más de fondo de este material. De tal manera que quedan abiertas las posibilidades vía WhatsApp, vía correo institucional, vía los comentarios en el propio canal, para las inquietudes, para los comentarios que ustedes tengan sobre esto, que será el segundo criterio de evaluación, la segunda nota, para completar el segundo cohorte del 30% y de esta manera cumplir con los requisitos del reglamento académico. Hechas esas precisiones, pues entremos en materia. La primera pregunta o la primera reflexión académica es: ¿y qué es la jurisprudencia? Seguramente en otras asignaturas, particularmente en Introducción al Derecho o en la Teoría General del Derecho, han visto que la jurisprudencia tiene varias acepciones, varias perspectivas de comprensión. La primera es aquella que nos ubica en la clasificación de las fuentes del derecho, unas fuentes directas o formales y unas fuentes indirectas o informales, o también conocidas como mediatas. En el primer grupo de las fuentes inmediatas, directas o formales del derecho, en sentido amplio se habla de la ley. Y en segundo concepto se habla de las fuentes mediatas o indirectas del derecho, y en ellas un especial énfasis se hace en la jurisprudencia. Desde el punto de vista constitucional, hay dos normas, artículos 228 y 230 del Estatuto Superior, que para el caso del derecho colombiano contraen al operador del sistema judicial, al funcionario judicial, a que en sus decisiones tenga un total apego al principio de imperio de la ley. Es decir, que en sus decisiones, en la magna tarea de administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, lo haga respetando integralmente el denominado principio de legalidad estricta. Sin embargo, como quiera que no es el predicamento de un Estado social de derecho el que existan derechos absolutos, a renglón seguido se permite la utilización, el empleo de unos criterios auxiliares, y entre ellos, además de los principios generales del derecho, de la doctrina, de la costumbre, para algunos escenarios que lo permiten, se habla de la jurisprudencia. En este sentido, quiero detenerme un poco. Ustedes seguramente recordarán que a nivel universal se ha planteado una discusión muy interesante en torno a lo que los conocedores de estos temas denominan, intitulan decisionismo judicial. Hay una monumental obra que se denomina de esa manera, una discusión entre dos grandes juristas y filósofos, americano y otro inglés, Hart y Working, y allí hay un planteamiento, una simulación de dos jueces, uno que toma decisiones con apego al principio de estricta legalidad y otro innovador que no traduce, prevaricador ni inventor de normas, que apela a los principios generales del derecho. Entonces nuestra Constitución tiene una mixtura de esos dos sistemas, pero debo recordar que este tema del decisionismo judicial no es nuevo en el ámbito del derecho comparado. Fue el juez de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo americano, Benjamín Cardoso, a finales del siglo XIX, albores del siglo XX, el que habló por primera vez de la teoría de los espacios
intersticiales del derecho. ¿Qué significa eso? Recordémoslo, que cuando no hay una norma expresa llamada a regular un caso concreto, el operador del sistema judicial puede apelar a su juicio analítico interpretativo aplicando en un todo los principios generales del derecho. Y desde luego allí en ese tipo de decisiones juega un papel fundamental la jurisprudencia. Y eso traza precisamente la línea divisoria entre sistemas judiciales rígidos, positivistas, escritos como el nuestro, y otro gran sistema que es el sistema del common law o derecho consuetudinario. En una tercera analítica podríamos decir que la jurisprudencia es, sin lugar a equívocos, el conjunto de decisiones que los jueces, bien sean singulares y generalmente plurales o colectivos, adoptan en la tarea de administrar justicia. Desde luego que tienen mucha más fuerza vinculante las decisiones que toman los jueces colegiados, las altas cortes, sin demeritar en modo alguno la importancia y el criterio orientador que en un momento dado pueden tener las decisiones judiciales que toman jueces de inferior jerarquía. Para el caso del derecho colombiano, pues hay unas sentencias que tienen mayor carácter vinculante que otras, las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, las sentencias de control de constitucionalidad como esta que vamos a analizar en esta y la sesión subsiguiente, las sentencias proferidas en fallos de tutela que generalmente tienen efectos interpartes, las anteriores tienen más efectos erga omnes, pero lo que queremos destacar es que en todo caso la línea jurisprudencial que se sienta constituye un precedente y una posible doctrina hermenéutica de obligatoria observancia y aplicación para el funcionario judicial. Recordadas esas nociones básicas, elementales, vamos a sentar cuáles son los paradigmas, o mejor aún, los puntos, los criterios que consideramos deben tenerse en cuenta en el análisis juicioso, metodológico e integral de una sentencia, de una jurisprudencia. El primero se denomina factum o hechos. De vieja data, de leyes referenda, los griegos nos enseñaron aquel principio hoy que tiene plena vigencia, conocido con el epígrafe latín Juria Novit Curia, que traduce: dadme los hechos que yo os daré el derecho. En efecto, el operador del sistema judicial contrae su pronunciamiento a un análisis holístico, integral, de los presupuestos fácticos, de los hechos, de las circunstancias particulares del caso concreto que es llevado a análisis la controversia jurídica, compaginado desde luego con una analítica de orden jurídico y probatorio. Y por eso en algunos escenarios se habla de la teoría del caso, de la conjugación de esas tres grandes imputaciones. Pero papel predominante, los hechos, el facto, los presupuestos fácticos, la situación en particular que llega a conocimiento de la Honorable Corte. Para el caso que nos ocupa, pues por vía de control de constitucionalidad, un ciudadano considera que varias disposiciones de un plexo normativo del Código Nacional de Policía y de Convivencia contravienen varios preceptos de rango constitucional, planteando una problemática inherente a las políticas públicas del Estado colombiano y, por qué no decirlo, del mundo, que gravita en torno a la preservación del espacio público y a los denominados vendedores ambulantes o informales. Mejor hablar de informales porque hay una clasificación, y una de esas clasificaciones es la de vendedores ambulantes, como lo verán en el texto de la sentencia. Entonces, primer parámetro para analizar los hechos. Segundo, debemos analizar las actuaciones procesales. ¿Las actuaciones procesales a qué se refieren? En primer lugar, a la carga argumentativa que ha sido esbozada de una manera clara, concisa, rigurosa por parte del accionante. Es decir,
por qué considera el actor que una o varias disposiciones son contrarias al ordenamiento jurídico, por qué deben declararse contrarias a la Carta Política. En algún momento, en sesión precedente, apuntábamos que una cuestión es la inconstitucionalidad y otra es la declaratoria de inexequibilidad. Entonces, lo primero que se debe verificar allí en la actuación procesal es la carga argumentativa del actor. Lo segundo, las intervenciones. Es característico de los juicios de inconstitucionalidad la participación de sectores vivos de la sociedad colombiana, bien sea del sector público o del sector privado. Ustedes ahí observan intervenciones puntuales del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Derecho, del Interior, perdón, encuentran intervenciones de la Policía Nacional, de claustros universitarios, la academia, también encuentran manifestaciones de intervención de sectores privados. Y obviamente algo que es indispensable, requisito sine qua non en los ejercicios de control de constitucionalidad, es la participación, la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que encarna el Ministerio Público. Y como garante de los derechos ciudadanos, colectivos y de las garantías y derechos fundamentales, es obligatoria su intervención y su juicioso pronunciamiento, sea en uno o en otro sentido. El tercer elemento que debemos tener en cuenta en un análisis juicioso de cualquier jurisprudencia, cualquier sentencia, tiene que ver con la carga argumentativa o los argumentos que la Corte o la alta corporación tiene en cuenta en su análisis. Y eso nos lleva a asumir con un criterio mucho más específico algunos elementos que han sido diseñados y que ustedes conocen con la denominación del obiter dicta, el obiter dictum y la ratio decidendi. Algunos autores dicen que solamente hay obiter dicta, cuando hay pluralidad lo denominan obiter dictum y ratio decidendi. Nosotros consideramos que es más apropiado desglosarlos y darle a cada uno su propia característica. Obiter dicta. El obiter dicta es un término latín acuñado de vieja data que no hace cosa diferente a aludir a la argumentación misma del fallo, aun cuando no necesariamente acarrea una fuerza vinculante. Sin embargo, esa carga argumentativa debe guardar una correspondencia, una coherencia con la decisión, porque no se compadece del principio de seguridad jurídica y de la prédica de un Estado social de derecho que en cualquier decisión judicial o inclusive en un acto administrativo donde hay una parte emotiva y una parte resolutiva existiera una incongruencia, debe existir una total concomitancia. Por eso preferimos hablar de un segundo ingrediente que es el obiter dictum. Y el obiter dictum, ¿a qué hace referencia? Hace referencia, o eso traduce en latín, las cosas que pasan. La anterior traducía las cosas que se dicen. Las cosas que pasan, pero ¿para qué? Para que tengan una fuerza persuasiva a manera de precedente. ¿Eso qué significa? Uno observa como estudiante de derecho que muchas sentencias aparentemente gastan mucho tiempo en transcribir sentencias y sentencias, y el que no conoce estas temáticas dice, bueno, inocentemente dice, pero ¿para qué la Corte se toma tanta molestia en referir lo mismo y lo mismo? No, porque eso sencillamente está dejando un mensaje de coherencia, de respeto íntegro a una línea jurisprudencial, a un precedente. Ustedes seguramente han visto en Derecho Constitucional y en otras asignaturas que inclusive es tan delicado ese tema, tan complejo, tan sensible, que si un funcionario judicial toma una decisión con desapego o no teniendo en cuenta un precedente judicial, pues eso puede constituir inclusive una vía de hecho, una condición de procedibilidad, y de manera excepcional habilitaría el amparo o el acudir al mecanismo de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que no es la regla general, sino, insisto, por vía de excepción. Entonces,
es bien importante tener en cuenta que el obiter dictum lo que le da es esa fuerza al precedente judicial que ya existe y que le da también una garantía al ciudadano de que el funcionario judicial está siguiendo un criterio garantista, más aún cuando la decisión de la alta corte es, por ejemplo, cambiar una línea de pronunciamiento jurisprudencial. Tiene que estar muy bien argumentada y tiene que haber, si me permiten la expresión, un punto de quiero decir, hasta aquí el criterio era de esta manera y de aquí en adelante, con base en la razón suficiente, que es la ratio decidendi, se va a argumentar de aquí en adelante. Y eso me lleva pues a que recordemos el tercer gran componente de esa argumentación, de esas consideraciones de las altas cortes, y es la ratio decidendi, que no es cosa diferente a la razón suficiente o motivación principal del fallo. Si uno quisiera expresarlo de otra manera, diría, pues es como la razón principal, el núcleo elemental que llevó a la alta corporación a tomar esa decisión, a pronunciarse de fondo de esa manera y no de otra. Y aquí quiero detenerme un poco. Hemos mantenido siempre la tesis en nuestro ejercicio profesional y académico que las decisiones que toman los funcionarios judiciales y en particular las altas cortes deben ser en un sentido positivo o negativo, adversas o reconociendo, si es del caso, las pretensiones o las aspiraciones de los intervinientes en una causa litigiosa, en este caso de control de constitucionalidad, de acción pública, pues del accionante, pero tomar una decisión de fondo, pronunciarse sobre el tema principal de debate, porque precisamente para eso viene lo siguiente que vamos a explicar, que es el problema jurídico que se plantea. Pero es fundamental que haya una razón de decisión, que haya una total concomitancia, coherencia entre lo que se argumenta y lo que se decide, la razón fundamental del fallo, porque, insisto, eso genera una certidumbre jurídica y una tranquilidad, y por eso las decisiones deben ser en derecho, también ajustadas a los criterios de justicia y de equidad. Somos absolutamente contradictores de los fallos inhibitorios, porque el fallo inhibitorio lo que está haciendo es desconocer un precepto también de rango constitucional según el cual lo sustancial debe prevalecer sobre lo formal o lo procedimental, claro, sin desconocer también que existe un debido proceso y que hay que cumplir unas ritualidades y un procedimiento, pero no en desmedro de la solución del problema principal. Al ciudadano del común no le interesa saber, por ejemplo, en un escenario como la casación, que era una vía de hecho, una vía de derecho, un error improcedendo o injudicando, y por eso no le resuelven el problema. En materia de control de constitucionalidad, lo mismo. Lo que le interesa a la persona es que la Corte, que tiene la salvaguarda, la supremacía de la Carta Política y del ordenamiento jurídico en sentido amplio, pues defina si definitivamente esa norma que se está demandando es o no contrapuesta al ordenamiento jurídico. Otro punto fundamental de una jurisprudencia es el problema jurídico. ¿Y qué es el problema jurídico? Es el aspecto principal de debate, de discusión, de controversia, dicho de otras formas, si se quiere más sencillas. Es la cuestión principal que de no haberse presentado no hubiera motivado, en efecto práctico, el pronunciamiento de la alta corporación. Ustedes habrán de recordar que los problemas jurídicos se pueden expresar como un problema jurídico principal y muchas veces problemas jurídicos secundarios, accesorios o, si se quiere, periféricos, pero todos ellos gravitan o giran en torno a uno principal. Entonces, el mejor ejercicio que podemos hacer, pues además de formular los problemas secundarios, es centrémonos en el problema principal, y es lo que aproximaremos en la próxima jornada virtual, pero por eso necesito con inmediatez que ustedes hagan una aprehensión muy juiciosa de la sentencia C-211. Otro punto fundamental
de cualquier jurisprudencia es el deciso, la decisión. Y quiero ser enfático en que la decisión, además de resolver de fondo el problema o los problemas jurídicos que subyacen en la formulación de la litis, de la controversia, pues debe guardar total concomitancia con lo que hemos dicho, el obiter dicta, el obiter dictum, la razón de la decisión, u otros dirían de una manera más sintética, entre la parte motiva y la parte considerativa del fallo. Y quiero destacar un último punto fundamentalísimo para mi gusto en el análisis de una sentencia, y es determinar las implicaciones de orden social, económico y político que subyacen de esa decisión. Y ese tema sí que lo tiene nítido, claro, la sentencia C-211 del año 2017, porque no en vano entra a analizar uno de los temas principales, más sensibles, de mayor dificultad en la definición de políticas públicas del Estado, tanto desde el punto de vista de la regulación y el manejo del espacio público, como también de la problemática que gravita en torno a los denominados vendedores informales. De tal suerte que las implicaciones o una decisión judicial no solamente tiene apego a la legalidad, claro que debe tener apego al principio de legalidad estricta, y sus consecuencias en principio son eminentemente jurídicas y tienen fuerza vinculante. Pero el operador del sistema judicial, sobre todo en un Estado social de derecho como modelo de organización política, no puede obviar que ese tipo de decisiones producen unos efectos en otros escenarios de la vida nacional. Me refiero a la vida social, a la vida económica y a la vida política. Y cuando hablo política, quiero expresarlo en función de nuestras políticas públicas de Estado. De esta manera, con estos mínimos lineamientos, con estos mínimos derroteros, espero que el ejercicio que ustedes van a acometer a la aprehensión de estos materiales en esta sentencia, pues sean mucho más fructíferos. Y pues honrando el protocolo académico, entonces a través de los varios canales, les insisto, el correo institucional, el WhatsApp, el segmento de comentarios en el canal YouTube, con muchísimo gusto estaremos dispuestos a atender sus inquietudes. Les insisto, lo que haremos la próxima jornada, el próximo video tutorial, haré un análisis más amplio sobre esta sentencia. Ustedes ya tendrán mejores elementos de juicio. Si alguien quiere hacer comentarios, tiene inquietudes, tiene dudas, las manifiesta, con muchísimo gusto las atenderemos, en perspectiva de que ya con ese insumo y habiendo trabajado la sentencia, vendrá, insisto, un segundo ejercicio que será el segundo subcomponente de la nota parcial segunda o cohorte segundo del 30%. Les agradezco su paciencia y estaré presto a atender sus inquietudes. Dios, o la idea que ustedes profesen de Él, los bendiga a ustedes, a todas sus familias. Ánimo para adelante, y vamos a salir todos unidos como país, como comunidad, como planeta, adelante. Los extraño mucho, cuídense.